Muy buenas noches a toda la iglesia de Tiltil. No voy a repetir lo que he dicho tantas veces, qué es lo que significa iglesia de Tiltil. De los niños, si hay posibilidad, contaré algo que ayer se vivió como experiencia con una niña. Bien, un saludo, repito, deseando que Dios les siga ayudando en todo lo que cada uno necesitamos. Como siempre lo he dicho, lo más importante es la palabra de Dios. Por lo tanto, yo le voy a pedir que antes que conversemos, leamos la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Filipenses, capítulo 2. La carta que mandó el apóstol Pablo a Filipenses, capítulo 2. Vamos a leer algunos de estos versículos que creo que nos van a ayudar espiritualmente, especialmente a los que lo necesitemos. Vamos a leer los versículos 5, 6, 7, 8 y 9. Filipenses 2, vuelvo a repetir, versículos del 5 al 9. Dice así en el nombre del Señor: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. El Señor bendiga la lectura de estos versículos. Una breve oración para que pueda tener la gracia para entregar esto y lo mismo a ustedes para recibirlo. Padre Santo, una vez más, me corresponde esta responsabilidad. Para mí es una responsabilidad. Sé que es una honra, pero la mayor parte es responsabilidad. Dame gracia, aunque sea muy breve, para conversar con tus hijas, con tus hijos, o el que lo escuche en otros lugares. Y lo importante es que yo saque para mí, primero, lo que tengo que recibir como enseñanza y poder entregársela a quienes quieran escucharlo. Gracias de nuevo, pedimos tu bendición en el nombre bendito, Padre Santo, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, en el nombre del Señor. Hay cosas que están escritas en la Biblia que sucedieron hace mucho tiempo, pero que siempre tienen vigencia. Y lo que hemos leído, esta carta que le manda el apóstol Pablo a los filipenses, a la iglesia de Filipos, sin duda que tiene proyección hasta el día de hoy. Yo quisiera, en el nombre del Señor, repito, pensando que ustedes están escuchando y conversar con ustedes, aunque estamos en ausencia física, conversar de lo que la palabra de Dios nos dice en esta noche. Si leemos con calma, si leemos los primeros versículos de este capítulo, vamos a encontrar que la Biblia habla de humillación y exaltación de Cristo. Primero, humillación y después exaltación, levantar, subir. Pero quisiera que nos detuviéramos brevemente en el versículo 8, que por lo menos nos entrega dos enseñanzas que a veces son difíciles de realizar, de hacer, de cumplir. El 8 dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando dice aquí que se humilló a sí mismo, ¿a quién se refiere? Si hay alguna persona nueva que escuche o algún hermano nuevo que no haya leído esto antes, ¿a quién se refiere aquí que se humilló a sí mismo?
¿Y por qué se humilló a sí mismo? ¿Quién? Jesús, volvemos a repetir, Jesús se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero hay una cosa que es importante. Jesús, estando en la condición de hombre, muchas veces hablamos, yo soy hombre, soy bien hombre para mis cosas, en fin, y nos enaltecimos y nos levantamos de manera desmesurada, hasta llegar a la violencia. No es bueno siempre estar repitiendo lo mismo, pero con pena uno tiene que escuchar y ver noticias que hablan de lo que significa la violencia. Alguien tiene que haber visto que por un problema de un par de minutos o segundos se bajó una persona del vehículo que estaba apurado, le dio un golpe a otro y lo mató. Lo mató. ¿Qué sucede ahí? Una familia que va a llorar la muerte de un ser querido, de hijos que quedan, y un hombre que va a ir a dar a la cárcel fuera de su país. Pero no quisiera ampliar eso, sino que en lo que dice el versículo 8. Estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo. Sabemos que Jesús estaba a la diestra del Padre, estaba con el Padre en los cielos desde la creación misma. Cuando se dijo y Dios dijo hagamos al hombre, ahí estaba Jesús, disfrutando de todo lo que significaba la gloria después del reino de Dios en ese tiempo cuando se estaba constituyendo este mundo. Jesús tenía una gloria especial. Es el Hijo de Dios. Estaba disfrutando esa gloria cuando el Padre decide que se venga a este mundo a vivir una realidad distinta, a vivir un mundo totalmente opuesto al que vivía en los cielos. Y aquí está lo que Jesús hizo. Jesús se dio cuenta de su condición de hombre, se dio cuenta de esa realidad. Vuelvo a repetir, podemos sentirnos muy hombre en todo el sentido de la palabra, pero cualquier cosa nos puede quitar la vida, una enfermedad, y ahí quedamos. Entonces Jesús, cuando se vio en esa condición, no empezó a decir siempre, yo soy el Hijo de Dios, mírenme como Hijo de Dios, yo tengo poder para hacer esto, esto, otro, en fin, porque soy Hijo de Dios. No. Guardó silencio Jesús y muchas veces se tuvo que humillar, entre comillas, como dice acá el versículo 8, se humilló a sí mismo. Entrando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Cuántos, primera enseñanza, estamos dispuestos a humillarnos? ¿Qué significa humillarse? Bajar, hablando de la chilena, en la cabeza, voy a usar un término muy chileno, bajar el moño, lo que cuesta, repito, lo estamos viendo a diario en todas partes. Jesús hizo todo lo contrario. Se humilló sabiendo que era el Hijo de Dios. Sabía que tenía toda la fuerza, la gracia, la sabiduría de ser Hijo de Dios. Cuando fue y llamó a Lázaro, la gente lo fue a mirar para preguntarse entre ellos, ¿será posible que este hombre levante a Lázaro de la sepultura? Un paréntesis pequeño. A Jesús siempre trataron de humillarlo. Los fariseos, los saduceos, los religiosos de ese tiempo siempre trataron de humillarlo. ¿Cuántas veces Jesús predicó y en vez de decir qué linda la predicación, qué hermoso lo que estamos escuchando, se preguntaban entre ellos, ¿no es este el hijo de María, una mujer muy humilde, una persona muy humilde? ¿No sabemos nosotros que José es su padre? Como queriendo decir, ¿cómo él dice ser hijo de Dios cuando conocemos a su mamá, a su papá? Y lo provocaban. Y aquí viene la humillación de Jesús. Él nunca les dijo, pruébenme si soy hijo de Dios o no. En una oportunidad, porque sabían que era hijo de Dios,
lo fueron a provocar. Bueno, haz estas cosas, le dijo. Le empezaron a preguntar, pide que caiga fuego del cielo. Hace tú lo que tú quieras, porque tú eres el Hijo de Dios, puedes hacer lo que quieras. ¿Qué hizo Jesús? Les dijo, ya, yo les voy a demostrar que soy Hijo de Dios, y empezó a pedir fuego, empezó a pedir que lloviera oro, nada, por decir algo. No, guardaba silencio, guardaba silencio. Repito, para nosotros, ¿cuántas veces somos capaces de guardar silencio en el momento de la humillación? Generalmente se humilla cuando hay alguien superior a nosotros, cuando tiene la razón o cuando no la tiene, pero tiene más fuerza, más poder. Y Jesús, aquí vuelvo a repetir, se vio en la condición de hombre. Y aquí es para hombres, también para hermanas, con respeto. Somos frágiles, soy frágil, soy débil. No puedo yo vanagloriarme a mí mismo. Jesús no lo hizo. Tantos casos se podían citar de Jesús que demostró humildad al extremo. Cuando le lava los pies a personas que no tenían los pies limpios, ahí se estaba humillando, se estaba bajando a una de las cosas más humildes. Los siervos hacían esas funciones. Los siervos cumplían esa función de lavarle a sus amos los pies, en fin, qué sé yo. Eran otras costumbres también, pero no las podemos ampliar. Pero vuelvo a repetir, Jesús se humilló al máximo. Ahora, la otra parte, se hizo obediente y fue obediente. Sin duda el padre tiene que haberle dicho, hijo, te van a pasar varias cosas, vas a encontrarte con problemas, pero haz un esfuerzo de guardar humildad, humíllate y obedece a lo que yo te he mandado. Obedece. Aunque nos saltemos un poquito, ¿qué sucede con Jesús cuando ya está pronto para que lo lleven para crucificarlo? Sintió temor, sintió miedo, se sintió solo, llama a algunos discípulos, le dice, acompáñenme a orar porque estoy angustiado. Él sabía que no lo iban a clavar con clavos plásticos, por decirlo de alguna manera. Él sabía que lo iban a clavar con clavos de acero, que iban a hacer con él lo que querían, y él no iba a poder demostrar que era el Hijo de Dios. En un momento él mismo dice, cuando está pasando todo este problema de la humillación y lo van a sepultar, pudo haber pedido 12 legiones de ángeles y bajan del cielo a defenderlo, y cuántos miles habrían muerto. Pero Jesús guardó silencio, se humilló y fue obediente al Padre. Fue obediente y siguió con la disposición que el Padre le había entregado, cumpliendo lo que el Padre le había dicho. Y cuando se humilló y fue obediente, no fue hasta un límite por ahí nomás, como decimos en la chilena. Yo puedo obedecer, pero hasta por ahí nomás. Fue obediente hasta la muerte y muerte en la cruz, como sabemos. Aquí hay otro punto. ¿Cuántas veces nosotros le hemos dicho a una hija, a un hijo, o lo escuchamos nosotros cuando éramos niños? Hijo, hija, obedézcanme a lo que yo les digo como papá, como mamá. Obedézcanme, sean obedientes para que no les vaya mal. Al contrario, porque nuestros padres y todos los padres queremos lo mismo con nuestros hijos, que les vaya bien. Pero a veces los aconsejamos, le pedimos que sean obedientes. ¿Y qué sucede? A veces hacen todo lo contrario. Jesús se sometió a la obediencia del Padre. Jesús fue sumiso a lo del Padre. Repito, en el nombre del Señor, creo que no es necesario ampliar mucho más esto. Solamente pensar, examinarnos a nosotros mismos. Estamos en condición frágil, hombre o mujer. ¿Qué tenemos que hacer? Provocar, levantarnos o despojarnos de nosotros mismos, de ese orgullo que a veces viene y que está en nosotros. Despojarse de una forma muy simple es igual, me disculpa, como que yo me sacara este vestón y me despojara de él y lo tirara al suelo. Jesús se despojó, no tiró al suelo desde luego la gloria que él tenía, pero se despojó de esa gloria. No era el Hijo de Dios con la gloria que tenía en el cielo. Vuelvo a repetir,
se humilla a sí mismo. Quisiera terminar estas palabras con algo que, por lo menos en Santiago, mucho se hablaba. Mucho tiempo se habló y ahora han ido cambiando las cosas. Para hacer destacar a la gente que tenía un nivel económico más alto, hace muchos años, se hablaba de Plaza Italia para arriba, era la gente que vivía en el barrio alto, era el término, barrio alto. Ese límite era el que separaba al resto de la gente que vivíamos en poblaciones, en los barrios bajos. Estación Central, de ahí para abajo, porque un poco más allá de la Estación Central antes eran solamente potreros. Entonces había muy marcada esa diferencia. Ahora esa diferencia ya está más lejos. Ya la Plaza Italia, ahí no es la parte más alta. Se comenzó a subir, de alguna manera se llegó a Apoquindo, al Canal San Carlos. Yo recorrí con mi padre muchas veces esos lugares donde no había movilización. Había que caminar horas para llegar donde había un grupo de hermanos. Bien, Jesús, en forma muy simbólica y con mucho respeto lo voy a decir, se sacó la gloria del cielo, se despojó de esa gloria y se bajó a estos lugares humildes. Como que hubiera vivido en un barrio bajo, en un barrio más humilde, no allá en Las Condes, no allá en la Dehesa, sino que en un barrio más humilde. Bien, eso es una cosa muy simbólica. ¿Para qué? Para decir cuánto nosotros somos capaces de ponernos en el lugar de humildad, en un lugar en que entienda que si no es por la misericordia de Dios, hay muchas cosas que yo no tendría, que no podría hacer, porque no soy capaz, no soy capaz. Ahora, hay algo importantísimo en esta breve conversación. Repito, dos temas importantes. Humillarse a sí mismo, bajarse de condición. Mi hermano es superior a mí, mi hermana es mejor que yo, mi hermano es más bendecido, mi hermano habla mejor que yo, mi hermana predica más bonito que yo. Bajarnos en esa condición, pero con sinceridad, no tratar de inventarlo nomás y después ser todo lo contrario. Vuelvo a repetir, si nos humillamos a sí mismos, si somos obedientes, mire qué pasó con Jesús. El versículo 9 lo dice claramente, y aquí tiene que estar para mí y el que quiera compartir el éxito, la bendición que tiene el bajarse, el humillarse, el ser obediente. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo. ¿Y qué pasó? Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Dios una vez habló cuando Jesús se juntó con algunos discípulos, conocemos ese caso, y la gloria de Dios bajó a él, y vieron a Abraham, vieron a otros personajes bíblicos, y le dijeron a Jesús: Maestro, quedémonos aquí porque es tan grande la gloria. Jesús le dijo: no, cada uno tenemos que irnos a nuestro lugar. Vuelvo a repetir, Jesús se ganó después la exaltación del Padre y en este momento está en la gloria por esas dos razones fundamentales: obediencia y humildad o humillación. Saquemos cada uno las conclusiones que queramos, veamos qué podemos hacer, cómo pedir humildad, cómo pedir este espíritu contrito delante de Dios, cómo ser obediente, vaya para allá conforme, venga para acá conforme, pero me manda a mí nomás ahora que hay problemas y no mandas otro. Obedezcamos lo que podamos porque va a llegar el momento de la exaltación. Dios les bendiga, agradezco esta oportunidad, deseo que Dios les siga ayudando como iglesia, no solo en Tiltil, si alguien escucha en otras partes, muchos saludos, muchos cariños de acá de Tiltil. Estamos viviendo igual que ustedes todo este problema de cuarentena, de toque de queda, tal como dijo un hermano hace poco, el temor de que el coronavirus o el COVID-19, bien, afecte, pero bajo la protección de nuestro Dios, creo que vamos a poder salir adelante. Les agradezco su atención, deseo que el Señor les siga bendiciendo. Una cosa muy cortita para terminar, a la iglesia de Tiltil, la próxima semana se les entregará una carta
a la mayor parte de los hermanos, sean grandes, chicos, pequeños, en fin, a cada uno se le entregará una carta explicando algunas cosas que estamos haciendo y que queremos hacer y que nos impiden hacer otras por lo que ya estamos viviendo. Mire, termino con lo siguiente. Ayer una niña pequeña, por eso cuando yo hablo de la iglesia, hablo de los niños para arriba, de las guaguas para arriba. Una niña pequeña le trajo a mi esposa una figurita, un peluche. Y le dijo, se lo voy a entregar, pastora, se lo voy a dejar a usted. Y le explica por qué se lo va a dejar. Le dice, porque cuando usted tome este peluche y esté triste, esté afligida, usted va a sentir alivio. Pero aquí viene lo importante. Esa niña que en forma tan simbólica le entrega eso, le dice, pero primero, mi pastora, usted tiene que pedirle al Señor que la ayude, que la saque adelante, que la fortalezca, si se deprime, en fin. Una niñita que Dios la usa. Primero tiene que despojarse de eso. Después que usted pida que el Señor le ayude, y si todavía le queda algo de pena, de tristeza, vaya y tome el peluche, apriételo y se le va a pasar todo. Bueno, voy a estar atento yo a eso y a lo mejor nosotros también podríamos hacer lo mismo, aunque no nos regalen peluche. Tengamos humildad, iglesia siga trabajando, hermanas que no pueden venir y que no escuchan tampoco predicaciones, vamos a tratar de llegar a ustedes de la mejor manera. Muchas gracias de nuevo, el Señor les bendiga grandemente a todos y quiero que me acompañen en una breve oración y bendición por lo que hemos estado haciendo en esta noche acá en Tiltil. Padre Santo, una vez más queremos agradecer tu misericordia, agradecer tu bondad. Hemos escuchado de tu palabra, sin duda que se puede ampliar mucho más, que otros hermanos pueden tener mucha más gracia para hacerlo, pero yo quisiera tomar para mí esas dos responsabilidades, esas dos cosas tan fundamentales que son la obediencia y la humillación para poder salir adelante. Ayúdanos, Padre mío, por amor y bondad. Danos fuerza, porque en los momentos en que a veces somos provocados nos cuesta mantener la humildad. Ayúdanos por amor y bondad, y también a mí me cuesta la obediencia. Te pido que nos ayude y nos fortalezca. Aprovecho de pedir en este momento y con la fe, como siempre le digo a la iglesia, yo levanto mis manos para pedir la bendición tuya, pero yo las bajo y bajo mi cabeza y bajo mi rostro para pedir también tu misericordia, porque yo la necesito mucho. Gracias por todo, Padre Santo, en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios y gloria a Dios porque Él se la merece. Muchas gracias. Nos vemos con la ayuda del Señor.